Ok, perfecto. Pues, Oscar, pues muchísimas gracias por estar aquí en Responsables, por regalarnos un ratito de tu preciado y valioso tiempo. La verdad que estoy muy contento de tenerte aquí, sobre todo porque sé que gente que yo admiro, gente que he encontrado en las redes y que he encontrado en este mundo tecnológico, está también en tu órbita, son amigos tuyos y entonces siempre dije, bueno, quiero entender un poquito cuál es esa vibra, cuál es esa onda que traen todos ellos, ¿no? Entonces, pues sé de antemano que le chambeas muchísimo, que tienes muchísimas ideas, que eres súper responsable con el mundo, con las organizaciones. Te veo ahí en Instagram súper responsable con tu familia. Entonces, quiero saber que te avientes así de donde quieras. ¿De dónde salió esa responsabilidad que hoy manejas? Gracias, digo, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Fíjate que justo ahorita que estamos pasando por una crisis, recuerdo mucho el momento en el cual, digamos, yo me aventé a emprender, fue justamente durante una crisis. No sé si recuerdas, en el 2008, aproximadamente por ahí de mediados de año, ya se veía venir fuerte acá en México también, derivado de alguna situación pues, que ya todos conocemos en Estados Unidos y en el mundo. Y yo trabajaba en ese momento en una editorial aquí en Monterrey y vi una oportunidad para emprender. Tenía dos clientes que ya estaban seguros, ya habíamos como firmado una especie de proyecto con cada uno. Tenía un socio ya amarrado con el cual compartíamos algunos valores, ya habíamos rebotado incluso ideas para el nombre de una posible empresa. Entonces dije, ya no me falta nada más que tomar la decisión. Y entonces un día me agarré de valor y fui con el que en ese entonces era mi jefe. Y le dije, vamos a ponerle Víctor para conservar su anonimato. Ok. Víctor, eh, hoy es mi último día aquí. Yo acabo de tomar la decisión de emprender y entonces pues quiero que me digas qué necesitas para dejarte todo en orden. Yo me voy de esta compañía. Y entonces se me queda viendo y me dice, Oscar, ¿qué necesitas? ¿Necesitas más dinero? ¿Necesitas más flexibilidad? ¿Más responsabilidad? ¿Necesitas tener un equipo a tu cargo? Dime qué quieres y yo te lo doy, pero no te vayas ahorita. Es una crisis. Me dice, te lo digo por ti, no por mí. No te conviene hoy. Vas a durar con esos dos proyectos y va a llegar el punto en donde se te acaben. Entonces le dije, discúlpame, Víctor, no va por ahí, o sea, yo ya tomé la decisión, ya estoy seguro, en este momento digamos, un colchón ya acumulado, ya tengo ahorros, eh, si no me funciona, pues ya veré qué hago, pero ya tomé la decisión de no estar aquí. Y entonces me terminó diciendo algo que me sorprendió, que fue, bueno, ¿sabes qué? Entonces yo voy a ser tu tercer cliente en este caso y me quiero quedar contigo al menos un año. Entonces firmemos en este momento un contrato por un año de trabajo contigo. Y entonces, para mí eso fue pues digamos, trampolín padrísimo, porque todos los que son emprendedores que nos están escuchando sabrán que tener un contrato de un año, pues te da el flujo para más o menos asegurar la operación, que en ese momento éramos los 12 osos y ya, o sea, no teníamos otro gasto fuerte. Eh, y ya teniendo asegurado ese contrato, entonces ahora sí empezamos a salir a vender y empezamos a hacernos de otros clientes. Y eso nos dio ya, pues un acelere brutal, aunque fuera la crisis. Ok. Entonces es una historia que en este momento he recordado mucho los últimos días porque pues ahora veo un entorno muy similar y he estado platicando con algunas personas que dicen, oye, es que este no es el momento, me siento muy frustrado porque yo ya tenía una idea y ya esta situación me la mató o apenas iba empezando y ahora esto, ¿qué hago? Y entonces la respuesta es, a ver, sí el mundo cambió, sí estamos, o sea, es evidente, o sea, es un hecho esto, estamos en una situación difícil, pero encuentro la oportunidad ahí. Hay muchas empresas y hay muchas ocasiones nuevas o oportunidades de venta que están surgiendo. Entonces, la crisis no es una excusa
para que no cumplas tus sueños. Al contrario, la crisis muchas veces es esta oportunidad como para decir, ahora sí, incluso si perdiste tu trabajo porque te corrieron, pues tómalo como una oportunidad para decir, oye, ¿y si emprendo y si ejecuto esta idea que tengo tanto tiempo tratando de impulsar? Ok, ok. Oye, Oscar, me surgió la pregunta ahorita que nos estabas contando un poquito la historia del emprendimiento. ¿Tú crees que finalmente estas crisis, cómo le haces para que, mejor dicho, cómo le haces para que una crisis se convierta en algo creativo y no se convierta en algo pesado, ¿sabes? O sea, porque yo veo que hay muchísima gente que hay dos tipos de personas para mí, ¿no? Los que Sí, están en crisis y estas personas que están en crisis y en lugar de decir, ¿sabes qué? Tengo que salir adelante, tengo que irme para enfrente, tengo que planear, tengo que tener un colchón, me lanzo a algún vicio o me hago sumamente irresponsable, me quejo de todo, o las personas como a ti, como lo que te sucedió a ti, ¿no? Que dijiste, sabes que es una crisis y tengo que hacer algo para salir adelante. ¿Tú qué crees que sea ese diferenciador entre esos dos tipos de personas? fíjate que incluso considero que no siempre estamos en uno o en otro lugar. O sea, a veces podemos irnos moviendo, ¿no? Y entonces te voy a contar una experiencia que me sucedió ahora en esta crisis. Ahora sí, yo estoy por terminar una maestría, un MBA, y estaba muy entusiasmado porque el MBA lo he tomado para profesionalizar o institucionalizar pues la empresa que ahora tengo y sobre todo mi área, que yo soy responsable de área comercial. Y entonces por mucho tiempo, desde el año pasado, yo empecé a consolidar muchas de las tácticas que nos habían funcionado, estructurarlas, ordenarlas, meterle mucha cabeza. Hicimos una fusión el año pasado con una empresa de tecnología. Entonces, había muchísimas cuestiones derivadas de esa fusión que estábamos todavía planeando. Y de pronto, marzo, ya no la sabemos, todo el mundo cambia. De un día para otro, no vamos a regresar a la oficina. Nuestros clientes de pronto nos dicen pausa, muchos prospectos que teníamos se nos caen. Entonces fue un grado de frustración increíble y sentía mucho peso sobre mi espalda porque ahora de ser una compañía de 9 personas pasamos a ser una compañía de 22 personas. Entonces tener la responsabilidad de 22 personas con sus familias de pronto me cerró, me cegó y lo primero que pensé fue, estamos fritos. O sea, no vamos a salir de esta, no vamos a sobrevivir a esta crisis. Y gracias a Dios, uno de mis socios, y es lo padre de luego estar asociado, porque a veces tú juegas un rol, o sea, regresando a este punto de que a veces tú eres el rol creativo que destraba y saca, y a veces a ti te toma desprevenido y entonces alguien más sale por ti. En este caso, uno de mis socios salió por mí y me dice, vamos a salir de esta. Y el día de hoy, estábamos a viernes, creo que fue viernes 13 de marzo, viernes 14 de marzo por ahí. Eh, el día de hoy vamos a sacar un programa nuevo que le vamos a compartir a todos nuestros clientes y prospectos y va a ser un programa de aprendizaje por medio de digital de cómo trabajar de forma remota desde su casa. Yo, ¿qué te pasa? O sea, tenemos que hacer un chorro de cosas antes de resolver esto. O sea, ¿cómo se te ocurre ofrecer un contenido que además tenemos que ponernos a grabar ahorita que nos dijeron que no nos podemos ver? O sea, estás loco. O sea, no vamos a poder, no vamos a salir. Y me dice, no solo eso, sino que después de hacerlo, tenemos que empezar a crear contenido por nuestra cuenta. O sea, cada punto de contacto con nuestros clientes tiene que estar activo. Entonces, tenemos que ya como marca personal, digamos, también empezar a crear contenido. Total, me convenció, lo lanzamos para el lunes, o sea, todo el fin de semana estuvimos en la oficina grabando material, contenido, haciendo la plataforma, asegurándonos que funcionara bien automáticamente, el 100%. Y para el lunes ya estamos lanzando ese programa de cómo trabajar remoto, se lo mandamos a todos nuestros clientes ese lunes, que muchos, pues ese lunes, como sabemos, no regresamos a la oficina. Y fue un exitazo. Después de eso nos definimos a hacer una miniserie cada uno de los líderes de Astrolab. Y fue cuando se me ocurre crear la miniserie que yo dirijo, que se llama Hechos para Crear,
que ha sido todo un éxito y que me ha despertado un hambre bien diferente y bien padre. Todos los que crean contenido quizás se puedan identificar, pero pues yo siempre me había, digamos, me había destinado, me había dedicado a sacar adelante la empresa y un proyecto colectivo. Pero ahora, además de eso, traía en la cabeza este proyecto que era más como con título personal. Entonces, la firma personal le da un sabor y un toque diferente. Y eso me ayudó mucho a tener una energía bien padre durante toda esta pues, cuarentena, que ya duró 6 meses y que probablemente dure un año o más, no sabemos, que me ha hecho hacer nuevas conexiones, que me ha llevado a conocer gente nueva, que me ha dado, te digo, ese desarrollo como intelectual que también a veces pues te completa y te complementa muy bien a otros aspectos de la vida. Y luego de todo lo que ha pasado en Hechos para Crear, he empezado a llevar aprendizajes también a Astrolab, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, como que la conclusión de toda esta como grande experiencia ha sido, eh, las crisis son una oportunidad, ¿no? O sea, las crisis es una oportunidad de hacer algo nuevo, diferente. Antes ya me habían sugerido, yo soy muy amigo de Rorro E. Chávez, que seguramente conoces, y desde que lo conocí me dijo, tienes que sacar un podcast, tienes que sacar algo, tienes que crear contenido. Y yo le decía, no, 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 o sea, a mí no me digas qué hacer, o sea, yo estoy 100% dedicado a mi empresa, no tengo tiempo para eso, o sea, no me da la vida. Y ahora que lo he empezado a hacer, digo, es que valió la pena. O sea, vale la pena. Te digo, llevamos ya 14 episodios hechos para crear y cada episodio es un aprendizaje nuevo y llegar a gente nueva, conectar, está bien, bien padre. Y creo que, digo, me vienen como dos cosas así cañones a la cabeza, pero creo que la primera es, qué importante es entender que a veces tenemos que hacernos responsables en cosas que no queremos. O sea, ¿qué voy con todo esto? Por la historia que me cuentas y por todo lo que me vas narrando, es esta parte de siempre fuiste responsable con tu emprendimiento, con la gente de afuera, ¿sabes? Pero tú sabías que tenías un contenido adentro que tenías que compartir y que podías compartir, pero no había esa responsabilidad, ¿no? O sea, como que la pandemia y la crisis te hizo como que a fuerza te hizo voltear la cabeza a ver eso y darte cuenta que finalmente ahí tenías un área de oportunidad y de crecimiento muy, muy interesante. Y creo que eso es lo que muchísimas veces la gente no entiende, ¿sabes? O sea, a mí algo que me gustó de la pandemia es que nos obligó a ver adentro de nuestras casas, adentro de nuestros corazones, adentro de nuestras cabezas, y que nos hizo desconectarnos, ¿sabes? Entonces, la pregunta a todo esto es, si pudieses, digo, en la forma en la que tú quieras estructurarlo, ¿qué tienes que poner en orden, por así decirlo, para que esta creatividad en momentos de crisis exista? Para que no te jale energía y para que la puedas enfocar directamente en esos proyectos. Digo, porque a mí me está pasando ahora. Claro. Fíjate que, digo, y aquí voy a traer aprendizaje de todas las entrevistas que también he realizado durante estos 14 capítulos. Y yo creo que un común denominador que he visto en todos los creativos que he entrevistado, que ha sido de todas las industrias, he entrevistado gente de la industria musical, de organizaciones, emprendedores, desde chefs, nutriólogos, o sea, de todo, diseñadores de interiores, creativos, etcétera. Y un común denominador es tener muy claro cómo funcionan tus procesos creativos. Hay muchísima bibliografía y cada autor te va a proponer un proceso distinto. Pero, por ejemplo, algo que me encantó, estaba hablando la semana pasada, perdón, esta semana, este martes justo, con Orlando Fernández de un grupo que se llama Clubs, que está buenísimo, se lo recomiendo. Su música es increíble, o sea, los escuchas y piensas que estás escuchando una banda de otro planeta, de verdad. Y él me decía, fíjate que al principio me daba un poco de pena, pero yo me inspiro viendo como cosas de moda, o sea, de fashion, o sea, yo me pongo a ver
ropa, pasarelas y cosas así. Y a través de ahí, o sea, esa es mi fuente de inspiración porque a partir de ahí yo digo, a ver, ¿dónde están las tendencias detrás de esta propuesta? Y entonces se pone a investigar las tendencias. Oye, está regresando esta época y entonces se pone a investigar sobre la época. ¿Qué música escuchaban en esa época? Y entonces se pone a escuchar la música que escuchaban en esa época. ¿Qué tema podría salir como del resultado de este proceso? Entonces le pone un nombre a ese tema y de pronto ese tema se vuelve el paraguas del nuevo disco y entonces ya teniendo el paraguas, por ejemplo, decía, no sé, puse como paraguas justo épocas. Y entonces, oye, de épocas empezaron a salir una serie de canciones y de las canciones empezamos ya a desarrollar todo el contenido, pero además compramos instrumentos usados que se usaban en esa época y entonces la música suena a lo que había en esa época. Entonces, digo, wow, o sea, ese proceso probablemente no lo pueda replicar igual en otra industria o en, o en otra persona incluso de la misma industria, pero es una exposición a tu y un perderle el miedo a tus propios límites. Ok, ok, ok. Platicaba con mi esposa después de eso, de que probablemente muchos hombres nos ponemos el límite de que la moda es para mujeres. Ujú. O sea, yo no puedo ver moda porque la moda es para mujeres y entonces me estoy limitando yo mismo y poniendo una barrera a un mundo que me puede traer muchísimo fruto. Entonces, como que el aprendizaje es, muchas personas que se consideran no creativas es porque se han autoimpuesto algún límite o alguien más les ha impuesto ese límite. A veces la misma cultura, la misma familia te pone límites. No escuches ese tipo de música porque no es para ti. Ah, No veas ese tipo de cosas porque no son para ti. No leas esos libros porque no te van a hacer bien. Y al final eso, oye, espérame, ¿por qué no? Otra de mis experiencias con la creatividad, y esta sí es personal, es, yo me hago mucho en prepa. Un ejercicio que me sirvió muchísimo es, oye, escoge la novela que tú quieras, tu novela favorita, y lo que vas a hacer es tratar de replicar esa historia con una experiencia personal. O sea, repite la misma historia, o sea, no tienes que inventar nada, nada más que el personaje ahora seas tú y trata de modernizar todo lo que está sucediendo en esa novela. ok. Y entonces ese ejercicio creativo que a veces podrías decir, oye, te estás copiando algo, te estás fusilando ese material, realmente lo que promueve es esa falta, ese no ponerse límites, ¿no? Porque al final lo que dicen los autores es, eh, en esa réplica no vas a poder replicar exactamente igual la obra. Y en ese salto vas a encontrar tu propia creatividad, o sea, vas a encontrar nuevas ideas, nuevas posibles soluciones y en ese camino quizá ya como ejercicio valió la pena, pero además se te ocurre una nueva historia diferente. Ok. Eh, Recuerdo también, por ejemplo, y esto le sirve mucho a la gente que es más o menos millennial, y bueno, al final todo el mundo conocemos la historia, pero no sé si recuerdan que en los noventas, a inicios de los noventas, Disney tuvo una época de sequía creativa. Ujú. O sea, los principios de los 90, después de tener varios éxitos y varios clásicos basados en las historias tradicionales de princesas, pues no sé si recuerdas que se les acabaron. O Sí, sea, sí. Blanca Nieves, la Sirenita, la Cenicienta, y ¡pum! De Sí, fue una repente, época muy negra. ajá, ¿ahora qué saco? Entonces pusieron equipos creativos dentro de la compañía a trabajar sobre la siguiente gran idea y uno de esos equipos estaba trabajando sobre una historia relacionada con animales y esto que el otro. Entonces cuando el director vio esa historia dijo, esta va a ser una película para televisión, o sea, no creo que pegue. Total, el director le dijo, dame una oportunidad, déjame te presento, presentar. Y al final el director dijo, ¿sabes qué? Esto no tiene ni pies ni cabeza, no va a funcionar. Párenlo ahí, o sea, otra vez, límites, Ok, barreras, ¿no? claro. Y de pronto alguien detrás de la sala levanta la mano y dice, oigan, a mí me suena Hamlet. Y cuenta la historia de Hamlet parafraseada, así como te digo, o modernizada, en pocos segundos. Entonces como que todos en la sala se quedan, o sea, empiezan a abrir los ojos y decir, sí, tienes razón, o sea, sí, sí puedo ir por ahí. Total, salen de ahí con luz verde del proyecto
Y esa película o ese proyecto se convirtió años después en El Rey León. Wow, Y El Rey León, pues, ha creado $1,000 millones wow. en Disney. Y además ya hay una versión en película, hay una obra de teatro, ganaron 2 Oscars ese año, ganaron un Grammy, creo, un Emmy, no me acuerdo. Pero al final es, oye, ese proyecto en ese momento lo ibas a matar, Claro. lo ibas a matar. Y gracias a esa como habilidad de comparar con otras cosas conocidas, de como salirte de esa barrera impuesta y, o sea, y tratar de como presionar algo en lo que sí cree, pues terminó en esta gran historia, ¿no? Y creo que es lo que te pasó en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, o sea, venías mucho con esta idea de mi industria, mi empresa, lo que yo manejo allá. Entonces, cuando la gente te empezó a decir, ¿sabes qué, Oscar? Pues tienes madera para hacer algo. Y digo, me siento muy identificado porque yo cuando salí de la carrera y me empecé a formar como psicólogo y empecé a trabajar como psicólogo tradicional, pues yo cuando empecé a hacer contenido, sí era como, "Ah, no es que a mí me enseñaron que no puedes dar consejos, güey. Y yo así como, pero es que quiero darle un consejo, ¿sabes? Entonces, Sí, yo creo, y con lo que me dices me llega la idea de que creo que el componente creativo o el potencial creativo va a ser muchísimo más cuando estás dispuesto a arriesgarte, a romper las reglas, aunque suene un poco así como para hacer como protesta, por así decirlo, pero no es así. Y que estés dispuesto a ponerte en un foco de que la gente te juzga, porque es nuevo, ¿no? Todo lo que haces. Yo me acuerdo cuando antes de empezar el podcast, yo tenía la idea como de subir un par de videos. Y subí un video y me acuerdo que mis amigos cercanos me dieron con todo. O sea, me dijeron todo. O sea, me dijeron, este es un ridículo y me imitaban. Entonces yo me caí, ¿no? Y me fui para abajo. Y ahora me resuena mucho lo que dices, ¿no? Esta fortaleza que hay que tener cuando uno está siendo creativo para darse cuenta que tiene que superar ciertas barreras y ciertas reglas, ¿no? totalmente. Sí, igual me pasó, o sea, porque, digo, yo soy una generación como, digamos, antes de esta generación como más que naturalmente agarró la red. O sea, yo veo a muchos de los, digamos, grandes creadores de contenido mexicanos son más chicos que yo. Ok. 5 o 10 años más chicos, ¿no? Entonces, un poco de mi temor era, ya se me fue el tren, Mm. ya voy demasiado tarde. O sea, ¿qué, quién me creo, no? O sea, ese famoso quién te crees del que Ujú. muchos hablan. Y definitivamente el miedo al que van a decir mis amigos que me conocen, yo digo, igual no sé qué tanto se vea en las historias que estoy contando y en lo poquito que me conoces, pero soy una persona que se considera seria, o sea, no Ok. soy no soy un güey chistoso o que lo que fuera, soy una persona seria, soy un tipo que cumple sus promesas, entonces, y que tengo clientes, pues gracias a Dios, muy importantes en el mundo de negocios y muy grandes. Y entonces como que mi miedo era, oye, que me vean ahí, probablemente va a representar que digan, oye, este cuate se está perdiendo, o sea, no forma parte como de este mundo corporativo, sino que más bien se quiere ir a las masas y se quiere, no sé. O Ok. sea, mi stopper era eso, o sea, provocar confusión. Ok. Y definitivamente, igual que como dices, sí llegaron muchas críticas y seguramente críticas incluso detrás de, o sea, que no me llegan también, pero gracias a Dios han sido más las felicitaciones, los gracias por este consejo, oye, gracias a ti me salí del trabajo que tenía, me puse a emprender y ahora logré X o Y. Entonces dices, bueno, pues, ¿qué vale más, no? Claro. Que es como esa gasolina que te va empujando y te va diciendo, sabes que estás haciéndolo bien, estás haciéndolo bien y estás haciéndolo bien, ¿no? El otro día estaba investigando un poquito acerca de la motivación y me llegó una ecuación ahí mental muy, muy interesante que es confianza más un cálculo de probabilidad de éxito favorable es igual a estar motivado siempre, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto tiene que ver muchísimo con el feedback que eliges, porque lo eliges, recibir del proyecto que estás haciendo, ¿no? A dónde le pones la energía y a dónde le pones la atención, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que sí me queda muy claro esta parte.
me resonaba ahorita que decías esta parte de ser serio, ¿no? ¿Qué tanto crees tú que esta imagen que tenemos preconcebida de nosotros mismos en realidad sea cierta o es más fabricada? Fíjate que justo estaba escuchando, más bien estoy leyendo un libro, pero por audiolibro, Ok. entonces creo que sí es más correcto decir escuchar. Estoy escuchando el libro de Messengers, que se lo recomiendo, y hay un experimento que se hizo en Estados Unidos en algunas universidades, en donde ves que casi en todas las universidades tú puedes calificar a tu profesor. Ujú. Pero acá lo que hicieron es que te ponían un video de ese profesor que ya estaba precalificado y solo te dejaban ver 15 segundos. Ok. Y en 15 segundos tenías que evaluar a ese maestro. Bueno, pues el resultado fue que era casi exactamente igual la opinión de la gente que solo tuvo 15 segundos para emitir un juicio que lo que sucedía después de todo un semestre de clases. Es decir, en 15 segundos podían saber si el maestro iba a ser entretenido, iba a ser buen maestro, X, o sea, tenían una serie de criterios por calificar. Eh, entonces, la conclusión era dos cosas. Uno, que muy rápido el cerebro humano tiene la capacidad de emitir un juicio, pero otra es que gran parte de ese juicio tiene que ver con el juicio que se hace el mismo maestro, en este caso Ujú, sobre ujú, sí mismo. ujú. Entonces, ante la pregunta que me dices, es totalmente cierto. O sea, las historias que te cuentas sobre ti mismo tienen un gran efecto en cómo te proyectas a los demás. Entonces, por ejemplo, digo, regresando al caso, oye, yo no me considero, hay mucha gente que dice, yo no me considero creativo. Y que te pones a indagar en sus historias y probablemente es porque ha tenido algunas recaídas en su vida y entonces ya por dos o tres recaídas te empiezas a contar la historia, sí, es que no puedo, es que no lo voy a lograr, Claro. es que estuve con alguien que demostró ser más creativo que yo, entonces ya estoy frito, lo que sea. Y lo mismo esto que dices, o sea, ahorita no lo había pensado, pero acabo de decir, soy muy serio y pues es basado quizá en algún tipo de comparaciones o algún tipo de historias que me cuento sobre mí mismo. Pero, Claro. pero es un juicio que yo me estoy haciendo, que nadie más ha hecho probablemente. Y sabes que también, digo, a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero esta parte en donde persigues una imagen ideal para ti, tal vez no ideal para los demás, y entonces todos los días vas como en persecución de esa imagen, ¿sabes? Sí. Porque me hiciste recordar, digo, yo nada más he tenido un trabajo y que ya estoy hasta el copete, por eso estoy haciendo todo esto, pero em, yo cuando entré a ese trabajo, es en el gobierno, coordino un área de psicología, y me acuerdo que llegué súper formal, ¿no? Llegué de camisa y llegué con suéter y llegué súper bien, así, súper metido en mi papel, ¿no? Y hoy no soporto ponerme una camisa, ¿sabes? O sea, es como a veces la felicidad está o reside en de verdad escuchar esa historia muy interna tuya, ¿sabes? Porque finalmente creo que todo lo que hacemos día con día va dirigido a esa historia real, ¿sabes? No a esa historia mental, no a esos pensamientos, sino a esa historia que viene desde el corazón. Y lo devuelvo con lo que tú haces, ¿no? O sea, yo cuando estaba viendo tu Instagram, decía, pues Oscar se ve que es a toda madre y que es súper divertido y que se la pasa súper bien. Y ahora que me dices, es que yo soy muy serio, digo, ok, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Cuál es la historia que Oscar está persiguiendo y cuál es la historia que el corazón de Oscar y que sus características persigue, ¿no? Sí, no, digo, aquí obviamente en las palabras hay muchas acepciones. Claro. Y cuando digo serio, no lo digo como alguien aburrido, o sea, Ok. no es sinónimo para mí de alguien aburrido, me refería más como alguien como eso, que cumple sus promesas, que se toma en serio la vida, que se toma en serio lo que Ok. hace, que no va a empezar las cosas y las va a dejar a medias, que a su familia se la toma en serio, o sea, más por ahí iba Y que lo creo que que quería podría ser decir. más como la palabra de responsable, ¿sabes? Ándale, pues sí, digo, y al final es de lo que estamos hablando, así que O sea, porque ahora que me lo dices es como que sí, ¿no? Como que finalmente puede ser una persona completamente responsable, pero puede ser súper creativo, puede ser súper amable, puede ser súper desmadroso en sus momentos. Y creo que esa es la historia que uno se tiene que contar todos los días, ¿no? Quiero pasar un totalmente. poquito más al tema ya como metiéndonos en esta onda mental y todo. Em,
veo que sí eres súper responsable con la familia, ¿va? Cuéntame, ¿de dónde nace ese sentimiento? ¿De dónde nace esa responsabilidad? Fíjate que es súper genuina, ¿eh? O sea, Ya. no, No, me no es queda un claro. no es un planteamiento que alguna vez me he hecho. Entonces tendría que improvisar como que esa respuesta. Yo Dale. digo, parte de cómo soy es dado, o sea, es natural. Siempre he sido un tipo como muy familiar. No me considero, ay, perdón, no me considero niñero. Ok. Digamos, hay personas que tú ves con los niños y que dices, wow, qué energía, qué vibra, no te cansas, o sea, no me considero niñero naturalmente. Y por supuesto que cuando vas a tener tu primer hijo, te planteas, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? También he escuchado muchas historias de gente para la cual el momento en cuando nació su primer hijo es el momento más importante de su vida y que te plantean cómo eso los cambió por completo, bla, bla, bla. Para mí no. O sea, cuando tuve mi primera hija, eh, la vi y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué sigue? O sea, este, esto implica una transformación, pero no sé cómo, no sé a dónde. Entonces ha sido un proceso bien padre como de dejar ser, de disfrutar cada momento de la paternidad en este caso, y cada momento también como de la vida en familia, e ir aprendiendo junto con los niños. O sea, yo así lo considero, o sea, no es algo que se te da, o sea, en mi caso no es algo que se me da como en el sentido de soy niñero, Ok. sino que es algo como muy genuino de vamos a dejarnos ser, vamos a ir como entendiendo en el proceso qué es lo que mi hijo necesita de mí y en automático dárselo, ¿no? Y no Claro. me refiero a darle todo lo que quiere, más bien me refiero a ver, por ejemplo, hoy en la mañana fui a dejar a mi hija mayor a un kindercito que armamos de 2 o 3 familias, mini, así como para que mínimo estén aprendiendo. Y, y empezó a llorar cuando la dejé. Entonces, a ver, ¿qué necesita mi hija de mí? Necesita que le ayude a entender lo que está sintiendo, entender la emoción que está. Y digo, tú eres psicólogo, tú me vas a poder decir si lo hice bien o no, pero No, pero está súper bien. Me necesita encanta. entender lo que está sintiendo y necesita poder detectarlo, ponerle un nombre y aliviarlo, por decirlo así. Ok. Entonces, le empecé a decir, a ver, vamos a respirar juntos. ¿Qué estás sintiendo? O sea, por qué se detonó en ti esta emoción tan fuerte de llanto, de estrés, de frustración? Platícame. Y entonces como que ella solita, como que se empezó a tranquilizar, y la maestra como que se me queda viendo de qué está haciendo este señor, ¿no? Y yo ahí respirando y a ver, ¿qué sientes? Siento una tensión aquí en la panza, obviamente no con esas palabras, ¿no? Pero siento una tensión aquí en la panza, a ver, tócate la pancita, tranquilízate tú sola. No sé, y son cosas que pues estoy experimentando. No las aprendí en ningún lado, no las vi en otras generaciones. Nuestros papás, ¿tú crees que hacían eso con nosotros? No. Por supuesto que no. Pero pues es llevar la práctica de las cosas que has aprendido en tu vida a lo que piensas que en ese momento necesitan tus hijos. Entonces siento que ya me extendí, no sé si No, revolví de no, más, no, pero bueno, no, más no, o menos es no. mi respuesta. No, hombre, Oscar, estuvo súper bien y creo que va alineado con lo que hablábamos de la creatividad, de que te permite romper reglas, ¿sabes? O sea, creo que cuando uno se vuelve pareja, novio, esposo y padre, creo que como que se activan estas reglas que aprendimos quién sabe dónde por la época en la que vivimos o por lo que vimos, y como que hay un mensaje atrás de nosotros que nos dice, tienes que seguirlas porque si no, no vas a ser buen padre, ¿no? Y como hablábamos de la creatividad, creo que alguien que crea algo nuevo, que hace algo mucho mejor, es porque está dispuesto a romper las reglas, ¿no? Y tú lo mencionabas ahorita, ¿en qué momento nuestros papás se sentaban cuando estábamos con ganas de llorar para entrar a la escuela? Y, a ver, hijo, respira, tómate un tiempo. Pues, ¿por qué no? Porque eso está mal, ¿sabes? Entonces, creo que finalmente, sí, sí, digo, como vamos conociéndonos en el episodio, está bien cabrón que te atrevas a romper reglas. O sea, está bien cabrón. O sea, está fuera de serie porque creo que eso es lo que detiene muchísimas veces a toda la gente, ¿no? Ese
chin, tengo esta sensación de querer hacer esto por mi hijo, tengo esta sensación de querer hacer esto por el mundo, tengo la sensación de querer hacer esto por las empresas, pero no se puede, no se vale, no se debe de hacer, ¿no? Entonces, pues me encantó esa parte. Gracias por compartirlo, Oscar, neta. No, hombre, gracias por la En- pregunta. en- en- Y sí, la parte familiar es algo que me ha dejado muchísimo en esta etapa. Fíjate que, y quiero, a ver si quieres mencionarlo, si no, no hay bronca, pero yo como hombre, digo, y quitándome el papel de psicólogo, quitándome el papel de lo que sea, dentro de la cultura en la que he vivido, está muy difícil que un hombre pueda demostrar el amor hacia los demás, ¿sabes? O sea, demostrar que ama a sus hijos, que ama a su esposa, que ama la vida. Y creo que tú lo haces todos los días, permitiéndote romper esas reglas, ¿sabes? Porque creo que una persona que no ama, o sea, lo que voy con todo esto, creo que una persona que no ama no está completamente dispuesta a romper las reglas por eso que ama. O sea, lo que voy es, amas tanto a tus hijas, amas tanto a tu esposa, amas tanto tu trabajo, amas tanto tu creatividad, que estás dispuesto de ir hasta donde te lleve, hasta donde llegues, con tal de seguirla haciendo crecer y siguiéndote como sintiéndote vivo en esas ondas. ¿Tú cómo ves eso? Creo que se te... ahí está, ya está, ya está, ya Ya, está, ya está, ya. sí. Dale, 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 dale. No, 100% de acuerdo. Me siento muy honrado con lo que me dices y digo, si eso proyecto en la red, entonces estoy haciendo algo bien porque eso es un poco también el propósito de lo que quiero hacer. O sea, Okay. creo que como papás, ahorita en estos tiempos, eh, encuentras dos tipos de papás, creo. El papá que solamente repite lo que aprendió en casa, como decíamos. O sea, solamente repites lo que tú sabes hacer porque fue lo que tus papás hicieron contigo. Eh, y el papá que está dispuesto a aprender este nuevo rol de la paternidad. Hace poco vi un documental que se llama Dads, no sé si ya Ujú. lo has visto, está Lo en escuché, lo Apple Plus. escuché, lo escuché. Y la verdad es que me dejó muy impactado como todos los miedos que tenemos relacionados con lo que la sociedad espera de mí como papá. O sea, la sociedad espera que yo no me baje al súper solo con un hijo y una pañalera en la mano, Okay, porque eso es para las mujeres. La okay, sociedad no espera que yo cambie un pañal, por ejemplo. La sociedad no espera que yo me levante y atienda a mi hijo en la noche mientras está llorando, porque muchas veces ese preconcebidamente es el rol de la mamá nada más. Y es como, a ver, ¿por qué? O sea, no estoy diciendo que una cosa esté bien y otra mal, pero es mínimo cuestiónate por qué lo estás haciendo. Si tú como pareja decides que uno de los dos va a hacer una cosa u otra o que va a ser compartido o lo que sea, está bien, pero plantéatelo, o sea, no dejes de hacer algo solamente porque nunca lo viste. O sea, y parecería, digo, no sé si los que nos estén escuchando, para ellos sea muy normal o no, porque seguramente te escucharán de muchas partes de México y probablemente Latinoamérica, el mundo, pero aquí todavía escuchas, yo tengo muchos amigos que no han cambiado un pañal y ya tienen 2 o 3 hijos y no han cambiado un solo pañal. Y entonces, qué pena, la verdad, qué claro, vergüenza. claro. Y creo que eso es lo que has estado viniendo o lo que has estado haciendo desde hace tiempo, ¿no? Desde Astrolab, porque me encanta que estuve haciendo mi investigación ahí de Astrolab y decían esta parte de desafiar a esta mentalidad que normalmente las empresas tienen, ¿no? Entonces, creo que toda tu creatividad se ha basado y se ha ido en buscar formas y en encontrar maneras de desafiar toda esta estructura que vivimos todos los días, ¿no? Como papá, como hombre, como emprendedor, como persona institucional. Y mi pregunta, para que vayamos encuadrando todo esto, ¿cómo tienes las agallas para romper las reglas? ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué te lleva? ¿Qué te mueve? Yo creo que fue mucho la cultura que viví. O sea, en mi casa, la verdad es que se lo aprecio sobre todo a mis papás. O sea,
Mi papá, yo lo vi lavar platos desde chico. Yo lo vi hacer cualquier labor de la casa, así como hacía también las labores, digamos, del hombre, que es probablemente, no sé, cambiar un foco, arreglar un carro, cambiar una llanta, o sea, obviamente todas esas, pero además era, y no me siento menos si un día tengo que lavar los platos, y no me siento menos si un día tengo que aspirar, lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad lo aprecio mucho de mi papá, y también de mi mamá, porque mi mamá es una visión de mujer también, creo, un poco evolucionada a su época, o sea, de decir también, oye, y si en algún punto de la vida yo tuve que trabajar, lo hice, y si en algún punto de la vida, y como yo formé a mis hijos fue así, o sea, de salgan adelante, creen sus proyectos, pónganse a vender cosas, o sea, ese tipo de cosas, pues sí las heredé, o sea, no considero que sean como propias, pero además yo creo que sí, la vida me ha ido enseñando a que si te acomodas, pierdes. Entonces, esto de como retar el status quo es también un tema de justicia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho desde cuando empecé a estudiar que había un profesor que de plano no estudiaba su clase y llegaba a literal leer su clase. Me acuerdo muchísimo y dije, no lo puedo tolerar, o sea, no está bien. Okay. Entonces me fui a quejar y me metí en muchas broncas por eso. Y me vieron como literalmente Un rebelde. un rebelde. Pero dije, es que así tiene que ser. O sea, si no nos quejamos de las cosas que nos molestan, si no somos nosotros los que forjamos el mundo que queremos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Ok, ok. Me volaste la cabeza con eso, ¿sabes? Porque creo que es bien importante eso que dijiste, el que se acomoda, pierde. Y creo que el acomodarse hoy en día está muy, como muy bien sonado porque es seguridad, ¿sabes? Es sentirse seguro, es nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir que estás mal, todo el mundo te va a amar, todo el mundo te va a aplaudir. Y que en realidad es contraproducente, ¿no? Porque cuando empiezas a romper estas reglas de manera creativa, de manera... yo siempre he dicho que para romper una regla tienes que proponer otra regla nueva, ¿sabes? O sea, porque no se trata de llegar y todo está mal y vamos a ser liberales, ¿no? Exacto. Pero es contraproducente porque rompes esta regla y vas creando nuevas y la gente va diciendo, es que este compadre, esta mujer, este hombre tiene razón de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, me queda muchísimo ese aprendizaje hoy. Creo que es bien importante y creo que es una responsabilidad súper grande estar dispuesto a romper las reglas. No se trata aquí de que nada más porque estaba incómodo y que pues ya está, sino de en realidad romperlas y de verdad asumir que tienes esa valentía de hacerlo. Porque a mí me pasaba muchísimo y me sigue pasando. Digo, por ejemplo, ahorita con mi novia es ingeniera y yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, todo el mundo nos trae de carrilla de, es que ¿por qué ella tiene la carrera de hombre y por qué tú tienes la carrera de mujer, ¿no? Y por qué todo eres... Y es así como, ok, ok, paciencia, 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 pero sí estamos muy impuestos a esa onda, ¿sabes? Entonces, te agradezco, cañón, eso, para que vayamos envolviendo el regalo de hoy. ¿Qué recomiendas tú o qué autores o qué libros o qué series, lo que sea, como para asumir esta parte de que hay que romper reglas de manera creativa y hacerlo bien? Fíjate que uno de mis como grandes, así top of mind para estos temas es Seth Godin. Ok, Eh, si no lo conocen los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, lo primero que les pido hacer en este momento es agarrar tu navegador favorito de internet, poner Seth Godin, le ponen el blog y hay una forma de registrarte que te llegue un mail diario. Este cuate empezó con el tema del mailing desde hace 20 años probablemente, o quizá más. Eh, Probablemente más. O sea, prácticamente desde que empezó el Internet, él ya estaba ahí ok. y él predijo muchísimas de las cosas. O sea, por ejemplo, las redes sociales, él de verdad las predijo en uno de sus libros. Tiene varios libros, todos buenísimos. Depende de lo que te quieras enfocar, ya escoge el tuyo. O sea, Ok. métanse a su página, averígüelo.
Yo sobre todo lo considero pues un autor que te va a dejar esto precisamente, o sea, esto de retar el status quo, de salirte de la caja, de atreverte a hacer cosas diferentes, y así como motivación, eso es lo que yo les recomendaría. Ok, ok, sí. Fíjate que, digo, todo el mundo me lo ha mencionado y he sido como renuente. Lo voy a ver así como ya, porque ya no puede ser que todo el mundo me diga. ¿Sabes por qué? Porque creo que tengo, o algunos se identificarán conmigo, te da miedo, ¿sabes? O sea, te da miedo como decir, híjole, si me están diciendo que ahí es donde vas a aprender a romper las reglas, que ahí es donde vas a aprender a desarrollar ese potencial, híjole, como que lo evitas porque el cerebro está cañón, ¿no? Sí, claro, quién sabe dónde me va a llevar, ¿no? Sí, entonces lo voy a tomar en cuenta y espero que todos acá lo tomen en cuenta. Pues, ¿qué te puedo decir, Oscar? Mil gracias por dejarme tantos aprendizajes hoy, por de verdad inyectarme esta confianza, porque creo que es confianza, ¿sabes? Y muchos de los que me escuchan ya desde hace tiempo saben eh, que para mí es difícil encontrar personas con las cuales rebotar ideas, ¿sabes? Porque vivo en una sociedad en la cual pues, es muy diferente. No te digo que sea mejor, sea peor. Entonces sí estoy como en ese camino. Entonces, pues obviamente este rato que me regalaste fue tremendo. Y pues nada, mil gracias, Oscar, neta. No, hombre, gracias a ti, te felicito porque me gustó mucho la dinámica del podcast, me gustaron mucho tus preguntas y pues encantado de estar aquí. Vale, mil gracias, Oscar. Nos vemos.